Volvemos, seguimos en la mesa de este jueves, que es 1 de noviembre del año 2018. Estamos con Hernán Bonilla, Esteban Valente, Edgardo Rubianes, Carlos Ramela. Las renuncias de 2 directores técnicos del INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, conocidas ayer, pusieron de manifiesto roces entre la mayoría de la conducción política de ese organismo y una parte del equipo de especialistas. Quienes dejaron sus cargos fueron el director ejecutivo Mariano Palamidesi y el director de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas, Juan Soca. Ayer, en una entrevista en FM del Sol, Palamidesi se refirió a estos inconvenientes. A veces uno tiene la evidencia, pero en cómo la presenta y en cómo la valora entra el nivel de la interpretación, señaló, y manejó un ejemplo: la presentación la semana pasada del informe Aristas sobre enseñanza primaria. En mi interpretación, dijo, y en la de buena parte del equipo técnico, un porcentaje bastante relevante de los chiquilines va a tener muchas dificultades para entrar a la educación media. Pero, agregó, parte de la comisión directiva del instituto no coincide con estas conclusiones que estoy sacando y que buena parte del equipo técnico saca. Hoy en el diario El País le preguntan puntualmente: ¿los directivos se han inmiscuido en los procesos técnicos? Y Palamidesi contesta: ¿ha habido interferencias? Sí, ha habido intentos de querer revisar los procesos técnicos en el medio y no cuando están finalizados con la independencia que corresponde. Esos tire y aflojes han sido muy desgastantes. Varios de ustedes querían tocar este tema. Ayer teníamos alguna duda de si había información suficiente o no, pero yo quería... termina primando el criterio de que sí, ahí vamos. Yo creo que es un tema muy importante y muy grave. Primero por la materia de qué se trata. ¿De qué se trata? De evaluar cómo va la escuela. Evaluarla técnicamente, que me parece que es un aspecto fundamental. Porque para corregir, mejorar, acentuar, hace falta tener ese instrumento. Es un instrumento uruguayo, lo hemos reclamado todos los grupos, partidos, etcétera, lo reclamamos. Es un avance muy importante. Las personas que fueron seleccionadas técnica y profesionalmente. Uno es argentino, el que acaba de renunciar. A eso se agrega de que tiene una estructura donde los organismos que son evaluados están adentro de ese organismo. Cosa discutible, pero están adentro. Ahora, tú estás hablando de cómo se dirige el INED. Sí, exactamente. Ahí viene el ministerio. Yo recordaba más temprano cómo es la integración. Una comisión directiva que tiene 6 miembros, 2 designados por el Ministerio de Educación y Cultura, 2 por la ANEP, 1 por la Universidad de la República y 1 por la educación privada, inicial, primaria y media habilitada. Bueno, entonces, es un organismo donde están representados los organismos que van a ser evaluados. Y vamos a decir las cosas fuera de los eufemismos. Esta gente renunció porque hace mucho tiempo está dando informes que no tienen nada que ver con el relato que el gobierno quiere dar de la educación. No tiene nada que ver. Es decir, llegó al nivel grave de hablar de que los que salen de primaria tienen dificultades para llegar a secundaria. La gravedad de esa afirmación en un país como el nuestro es infinita. Yo no le agrego adjetivo, lo quito. Dejo a cada uno de los ciudadanos que evalúe eso. Y que vea la gravedad de que haya presiones políticas, institucionales, hasta hacerlo renunciar a profesionales de primer nivel que no son del PISA, del POSA, del PUSA, son uruguayos en el sentido que son de una institución uruguaya. Y que la contradicción sea exactamente eso. Ustedes van a ver quién vienen. Vienen los mismos que sustituyeron a Mir y a Figueira. Si yo les pregunto quiénes son los que sustituyeron a Mir y a Figueira a ustedes, no lo sabe casi nadie, porque desaparecieron. Muy simple. Se los tragó el barbudo, o el peludo, o la peluda, no importa, se los tragó. No tienen protagonismo, no opinan, no critican. ¿Y qué hay para un gobierno de izquierda que la crítica en cualquier ámbito, pero sobre todo en el ámbito educativo? Cuando yo siento que Bolsonaro viene y dice que va a entrar con un lanzallamas al Ministerio de Cultura para poder quemar los escritos de Paulo Freire, el más grande pedagogo brasilero, doy una idea de la importancia que la ultraderecha, que acá no existe con ese nivel, yo no la he escuchado, pero va a llegar,
con otros 5 años como estos, donde además se borra todo lo que sea autocrítica, todo lo que sea análisis serio, profundo, que sirva para mejorar, etcétera, vamos a lograr un milagro. Así que yo creo que esto que está pasando no hay que dejarlo pasar como un episodio más. Yo voy a llevar a discusión hoy de nuestro partido, de nuestro grupo, este tema, porque no es un episodio más, es un episodio gravísimo. Hoy en el país hay una segunda pregunta que le hacen. Teniendo en cuenta sus reparos, ¿se puede confiar en los informes que el INED ha presentado hasta ahora? Y contesta Palamidesi: si estuve hasta ahora es porque los informes terminaron saliendo como el equipo técnico quiso que salieran, pero no puedo asegurar cómo saldrán de aquí en más. Yo creo que comparto que es un tema grave. Hay un problema de diseño institucional de organización de Pique, ¿no? Que lo fueron diciendo este director ejecutivo y el anterior, que terminaron renunciando por motivos similares, por presiones, por que a este último director le habían sacado las reuniones de la directiva, le pedían, tenía que pedir permiso para salir en la prensa y tenía que seguir acompañado. Después denuncia que la información se daba la correcta pero edulcorada. Acá hay un problema gravísimo que tenemos como país, que es la falta de cultura de la evaluación. Nos cuesta un horror evaluarnos. Y cuando lo hacemos, después genera anticuerpos y en general lo terminamos rechazando. Y eso siempre fue así. Y eso nos hace mucho mal, porque si no se evalúan las políticas públicas no se puede mejorar. Claro. Y hay un tema que es bien claro: los informes del INED, reconozcámoslo, a mí por lo menos, voy a hablar por mí, muchas veces me sorprendió la contundencia y la dureza con la que se criticaba algunos resultados. Y la independencia que habían mostrado los directores. Porque brindaban buena información absolutamente necesaria para hacer la reforma educativa que todos entendemos casi todos entendemos que es necesaria. Entonces, me parece grave que ese instrumento, que es de los pocos que teníamos que evaluaba alguna política pública, entre en esta situación, porque además hay un dato que para mí es clave. Todos también estamos de acuerdo que la educación es un factor clave para mejorar las desigualdades sociales en el país. Nuestro sistema educativo actual no solo no ayuda a reducir esas diferencias, las amplifica. Es tan colosal el estado de la crisis de la educación que tenemos un sistema educativo que amplifica las diferencias sociales. Si no somos capaces de ver eso, de medirlo y de reformar la educación, todo lo demás es música. Sí. Ayer consultamos desde la producción de En Perspectiva a varios de los integrantes del Consejo Directivo del INED y ellos coincidieron sobre todo que se había consolidado un deterioro fuerte en la relación entre Palamidesi y la presidenta del instituto, Alex Massey. Y básicamente las diferencias tenían que ver con la incidencia que puede tener el Consejo Directivo sobre los reportes del equipo técnico. Pero agregaban que lo que hay sobre todo es un telón de fondo en torno al diseño institucional. Esto que estaba mencionando recién Hernán, ¿no? Ayer Palamidesi fue muy claro en ese sentido. 5 de los 6 integrantes de la comisión directiva representan organismos que el INED tiene que evaluar. Eso es un problema. Y decía: los institutos autónomos de evaluación surgen en todo el mundo para que no dependan de la autoridad educativa que fija las políticas a evaluar. Yo comparto esta última que estás diciendo y gran parte de lo que había planteado Hernán anteriormente. Acá hay un tema de diseño. Primero, estoy de acuerdo que las políticas públicas tienen que ser evaluadas. No es posible desarrollar una política pública si no hay una instancia de evaluación que permita reafirmar, ratificar, rectificar, lo que sea, el desarrollo de esa política. Pero evaluada no al golpe del balde ni con discursos, con elementos objetivables. Por eso yo traía anteriormente en la otra discusión los elementos objetivables. Habrá que discutir si el indicador es el apropiado o no apropiado, pero utilizar indicadores que nos permitan evaluar. Punto 1. Entonces, tiene que ser evaluado. Yo comparto lo que decía Hernán sobre que la información que estaba brindando el instituto era muy valiosa. Me resultaba también muy interesante, era crítica y me parece muy bueno que surjan elementos que permitan la crítica. Si tenemos elementos que nos demuestran una realidad crítica, tenemos la posibilidad de modificarla en dirección de que pensamos que es la forma más correcta. Si no lo tenemos, para eso es clave el lugar donde está ubicado el observatorio, el instituto evaluador y cómo se interrelaciona con los actores.
Este es un tema, por ejemplo, que en su momento lo discutimos cuando se desarrolló en el primer gobierno del Frente los temas de política de ciencia, tecnología e innovación, de la que participé, de crear un observatorio de ciencia, tecnología e innovación que nos permita dar indicadores sobre el proceso que estaba viendo y de esa manera tener en cuenta. Por lo tanto, que haya evaluación, que tenga autonomía técnica, y por lo tanto el diseño institucional no parece adecuado por la implicancia de los organismos involucrados. Así que en ese sentido estamos completamente de acuerdo. Luego hay valoraciones sobre el tema de cómo está la enseñanza. Yo traigo 2 datitos que los tomé así de casualidad a analizar este índice de competitividad que también incorpora los elementos de la educación en el índice. Miren este índice. Relación estudiante-maestro en la educación primaria. Nuestro referente y referente de Hernán en Latinoamérica, el que está mejor punteado en los índices de competitividad, es Chile, segundo México y tercero Uruguay. Uruguay está en el podio de los Latinoamérica, aclaro. La Clava Ramela también estamos terceros, y eso ¿no? ¿Es así o no es así, Hernán? Es así. Entonces, Chile, que es un referente, está en el lugar 70 en la relación niños-maestros. Uruguay está en el lugar mundial 22. Qué grave es eso. No. Entonces, claro, exacto. Entonces los indicadores, yo digo, si me paro el indicador, dice, relación niños-maestros, estamos excelentes, en el lugar 22 en el mundo. ¿Cuántos estudiantes estaban en tu clase vos en primaria? No, pero hoy hay 25 a lo sumo. Acá la relación en los niños es 11.8. Imagínate. ¿Está? Entonces, esto es lo que dicen los indicadores de este cosa. Es así, ¿no? Hernán dice que es así. Es así. ¿No? Todo el tiempo Edgardo le pregunta a Hernán. Claro, porque creo que tenemos una dimensión de búsqueda de objetos. Y te pego a vos. Claro, vos, porque tú no usas elementos objetivos, usas muchos elementos mucho más subjetivos. Pero es así, pero está diciendo la barbaridad de la situación de la educación. Entonces, estamos de acuerdo. Entonces, lo que tenemos es una gran heterogeneidad de las capacidades instaladas, que por un lado tenemos en algunos lugares tenemos fortalezas y por otro tenemos debilidades. Reconozco que estamos en el lugar 114, ¿no? En la capacidad crítica de la enseñanza. ¿Está? Entonces, ahí tenemos una foto. Tenemos capacidades en torno a relación niños-maestros excelentes, si se quiere, en el nivel mundial, 140. En el Uruguay en la historia. ¿Está? Y desde el punto de vista de la capacidad crítica, del mundial 114. Si yo tomo un indicador, toca aceptar el otro también, si lo estoy utilizando, si son indicadores objetivos. Y por tanto, esa foto es la foto de la realidad uruguaya. Pero donde hay componentes que se están modificando y que han avanzado y otros que estamos retrasados o estamos mal o en algunos estamos retrocediendo. Edgardo, y ese es el diagnóstico que tenemos que hacer y ubicarnos para poder modificar esa realidad. Edgardo, pero tenemos que decirlo todo, no tenemos que decir solamente una parte. Tenés toda la razón. Pero ¿sabes lo que estás contando vos? Una tragedia. ¿Sí? Tenemos 11.8% en maestro. No, 11.8 niños por maestro. Niños por maestro. Sí. Y tenemos un nivel de aprendizaje que impide que los niños, la mitad de los niños lleguen a la educación secundaria. Por eso, en mi época había 40 niños por maestro y llegábamos todos y terminamos secundaria. Entonces, el problema es precisamente que ese dato que vos das agrava la situación notoriamente. Yo creo que los índices son muy buenos, permiten un análisis, hay que considerarlos, hay que verlos, pero no podemos caer en el síndrome de Bonomi, como aparentemente cae Edgardo. Todo lo explica. Hace tiempo que no hablábamos de Bonomi. Lo explica por un índice. Y como el índice A y el índice B, uno muestra bueno, otro muestra malo, no estamos tan mal. El tema de la educación no precisamos los índices para medirlo. Acaba de decir Esteban, los chicos no pasan a secundaria. Los chicos no tienen comprensión lectora, no entienden. O sea, acá hay una realidad. O sea, está bien, si quieren un día hacemos una mesa redonda de 5 horas, traemos todos los índices y los comparamos. Claro. Pero tirar índices al voleo así no significa nada contundente o serio, porque son totalmente parciales siempre. Lo que acá hay que determinar, y lo que estamos hablando, es la renuncia de este señor y por qué renunció, y lo que denuncia. Lo otro es maquillar el tema para no reconocer una realidad, que hay una situación muy grave, la educación pública sobre todo está en una situación angustiante para el país, que ese es uno de los motivos más grandes de exclusión social y diferenciación que existen en la sociedad,
que es un resorte que si no se mejora va a impedir cualquiera sea el futuro económico del país, que todos ciudadanos se beneficien de las mejorías correspondientes, y que entonces en ese cuadro que exista un instituto como este. Estamos todos de acuerdo con un mal diseño institucional, porque los que van a ser evaluados son los directivos, o sea, están representados en el directorio, genera una situación que alarma, porque los conceptos técnicos y las evaluaciones técnicos de dos directores que han renunciado, ambos muy prestigiosos, y además segundo argentino, o sea que fue seleccionado por un tema totalmente alejado a cualquier consideración política del Uruguay, está demostrando de que el organismo que se creó para la necesaria evaluación que tiene que haber del proceso educativo tiene una falla que se come a los técnicos objetivos y priman las posturas políticas institucionales. Entonces, esa es una realidad y esa es una preocupación que va de la mano con un estado de la educación que, si yo poder citar ahora 7 u 8 estadísticas para tirar cifras, es notoria y es evidente y no la niega ningún uruguayo que camine por la calle. La preocupación por la educación, y ahí me animo a decir una estadística, el 99% de los que caminan por la calle entienden que la educación está mal, que va peor y que es un desastre. Entonces, eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Cómo hacemos que estos organismos, porque hay una tendencia a crear organismos que se consideran que son muy democráticos, que son inclusivos, que le dan participación a todos, pero después los diseños o la aplicación final terminan en una mera situación de imposición de intereses o de valores políticos institucionales que no dan los resultados que tienen que dar? Acá está pasando eso. ¿Alguien tiene algo más para decir en este tema? Yo estoy de acuerdo con que los indicadores son importantes, basarse en información objetiva es clave para tener una discusión seria sobre el asunto. Es cierto que hay indicadores de infraestructura o de alumnos por profesor, por maestro y demás que han mejorado en los últimos años, pero los indicadores más sustantivos, como puede ser la tasa de egreso de secundaria, estamos muy mal, estamos en el fondo de la tabla de América Latina, que eso ya es muy malo, y mientras que Uruguay tiene una tasa de egreso de 38%, Chile tiene una tasa de egreso de 80%. Es cierto también, y también es cierto que en tasa por ejemplo, de educación inicial, estamos en primer lugar en Latinoamérica. Eso ha mejorado mucho. Entonces digo, veamos también, lo que tú decís es cierto, y es cierto también que éramos top y somos más top a pesar de que han ido aumentando. ¿Educación inicial? 3, 4 y 5 entre años. 3, 4 y 5 años. Pero linda estadística, 3, 4 y 5 años somos Gardel. Y a los 12 somos un desastre. No, sirve para poco los 3, 4, 5 años, ¿no? No, sirve para mucho. Para que no pasen de año nunca cuando llegan al cielo. Vamos a ir cerrando. Vamos a no seguir engañando con estadísticas que no tienen ninguna lógica. Hoy estamos discutiendo un tema conceptual del cual las estadísticas son totalmente colaterales. Hace falta que en un país serio que quiere progresar en todos los sectores y en particular en la educación haya mecanismos de evaluación técnica profesional independiente. Totalmente no lo puede discutir nadie. ¿Esta renuncia ayuda a eso? No, esta renuncia es un golpe material y sobre todo es una señal. Acá el que discrepa le pegan una patada en el tuje. ¿Es una mala señal o capaz que un punto de partida para que se reforme exacto, justamente la forma de conducción del INED, ¿no? ¿Querés jugar 2 asados, que esto no se reforma? 2 asados. Que van a cambiar contra 2 personas y nada más. Es época de asados. Es lo mismo que pasó con Mir y con Figueira. Y es un indicador de situaciones que se dan en muchos lados.